Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por los que están escuchándolo. Yo he sido invitada por mi experiencia en más de 30 años fuera de la práctica clínica. ¿No se oye? Pero no he sido invitada para eso. He sido invitada porque os voy a compartir lo que yo pienso que es una oportunidad para muchos de vosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la bata y el fonendo y abrir la mente. Esto es muy importante. Mirar, desde que somos niños, desde que tenemos la vocación, por nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros y nosotros mismos, pensamos que el médico es un profesional de la práctica de la medicina. La propia definición dice que es un especialista y un trabajador y un empleador del arte de curar. Y yo no quiero quitar mérito. Lo que quiero es que sepáis que el médico, por el hecho de ser médico, está en un panorama global mucho más importante. Y ese panorama es el panorama de un científico. Mirad, todos los médicos sois científicos. ¿Por qué? Porque recogéis datos, porque analizáis datos, porque estudiáis y porque llegáis a conclusiones. Y esas conclusiones las da la experiencia clínica. Es decir, que sois científicos. Y si esto es así, y no tengo ninguna duda que muchos de vosotros habéis querido buscar un trabajo donde se gane más, se tenga un contrato más seguro y habéis pensado en la industria, ¿cómo es posible que tan pocos médicos acaben en la industria? Y yo creo que hay fundamentalmente 4 motivos. El primero es que en la universidad y en el MIR nos forman para la práctica clínica, pero no nos forman para investigar. Lo segundo es un desconocimiento absoluto. ¿Por qué? Porque no hay un estudio de salidas profesionales no clínicas cuando hacemos sexto de medicina. Lo tercero es el conflicto ético que hay. Sí, la industria farmacéutica es una empresa. Por supuesto que tiene que ganar dinero. Y el conflicto ético lo da que juegas con un tema tan sensible como la salud. Pero se puede ganar dinero bien y hacerlo honestamente. Y lo último que también es muy importante es el peso de la vocación. La vocación en los médicos pesa muchísimo, mucho más que en otras profesiones. Bien, la charla, que va a ser exactamente de 20 minutos, va a tener un esquema básico de las posibles salidas y luego nos vamos a centrar en la industria farmacéutica. Y fundamentalmente vamos a hablar, porque tenemos muy poco tiempo, de aquellos puestos donde el ser médico tiene un valor añadido. Y vamos a acabar analizando los pros y los contras. Mirad, estos son el esquema básico de salidas que vamos a ver a continuación. Lo primero son las oposiciones. No estoy hablando de la oposición del MIR, que no sales con un puesto laboral de por vida. No estoy hablando. Estoy hablando de una posición que tiene la ventaja de que cuando has estudiado, cosa que el médico está muy acostumbrado, y la saca, llega a tener un puesto de por vida. Esto es filosofía. Quien quiera lo coge y quien no, no lo hace. Pero yo quiero hacer mención de 3 puestos muy importantes, que la gente lo desprecia y es súper interesante, que son las oposiciones a los organismos reguladores. Bien en España, que es la Agencia Española del Medicamento, bien en Europa, que es el EMEA, y es el equivalente al FDA en Estados Unidos. Y dentro de las oposiciones donde optan los médicos, solamente voy a mencionar una donde no hay mezcla ni no se hace práctica clínica, y es el cuerpo de inspector sanitario, que compite con farmacéuticos. Bien, otras posibilidades. Todos los médicos somos gestores, gestores de la consulta, gestores con auxiliares, enfermeras, compañeros, MIR, etcétera.
¿Y por qué no ser especialistas en la gestión? ¿Por qué no tener esa salida? Ser directores de hospitales, de clínicas, de residencias de la tercera edad, etcétera. ¿Por qué no trabajar en ONGs? Hay puestos remunerados. Fundaciones, asociaciones de investigación, puestos muy interesantes, con mucha reputación. ¿Por qué no, dentro de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los puestos es cierto que están en Ginebra? Yo tengo muchas compañeras, pero hay puestos, el 90%, que no son clínicos, coordinadores de programas de salud, muy interesantes. Y en las compañías aseguradoras hay lo que se llama la valoración del daño corporal. Esto se puede hacer compaginándolo con el ejercicio clínico. La docencia yo la veo como un complemento al otro trabajo que tú haces. Y llegamos a la industria farmacéutica. Y en la industria farmacéutica ha cambiado totalmente la industria farmacéutica en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque hay un control del gasto farmacéutico salvaje. ¿Y qué es lo que hacen las compañías farmacéuticas? Buscar perfiles mucho más competitivos, mucho más científicos. ¿Esto qué significa? Que hay múltiples posibilidades para los médicos. Muchos puestos, contratos indefinidos, etcétera. Y no quiero seguir hablando sin hacer un recuerdo a este artículo que sale el 28 de marzo. Y mi pregunta es, ¿por qué la fuga de sanitarios no ven la salida de la industria farmacéutica? ¿Es que hay que emigrar siempre? Y hay 3 datos importantes en este artículo que os recojo aquí. Lo primero, en la encuesta que hacen a los médicos en 2018, el 50% de los médicos no tenían plaza en propiedad. Y de este 50%, el 25% los contratos eran menos de 6 meses. Y el 82% consideraban que no trabajaban en condiciones adecuadas. En 2019 entra la pandemia. 55% están tocados emocionalmente. Y se confirma un dato increíble, y es que en nuestro país, en España, el 20% de los médicos emigran y cada año es un 20% más. Importante a tenerlo en cuenta. Y entramos en la industria. Estos 9 departamentos que os he puesto aquí tiene cabida al médico, pero como tenemos muy poco tiempo, solamente voy a hablar de los puestos donde el ser médico tiene un valor añadido. Departamento médico. ¿Qué es lo que hace el departamento médico? Pues fundamentalmente genera información, genera datos, y esos datos son científicos, son clínicos. Es la investigación clínica, la investigación en seres humanos. Pero además de eso, el siguiente paso que tiene que hacer el departamento médico es divulgarlos. ¿Y cómo los divulga? Con la comunicación, con la publicación, con lo mismo que hacéis vosotros los profesionales. Además, hay una información muy importante, y es que el departamento médico es responsable de la farmacovigilancia. Es decir, es responsable del control de seguridad de los productos durante el desarrollo clínico y después cuando están comercializados. Estos puestos son los que vamos a hablar. Mirad, hay muchos puestos, pero hay unos puestos que lo que tenéis que tener en cuenta es que hay 2 ámbitos donde los podéis conseguir. Uno es en la propia empresa farmacéutica y otra es en las empresas que dan servicios a la empresa farmacéutica, que son lo que conocéis como CRO y CMO. 2 ámbitos para encontrar trabajo. Pues mirad, si vosotros vais a un departamento médico, me imagino que todos tenéis un sueño, y es ser director médico. Muy fácil, si lo he sido yo, lo podéis ser todos. O queréis acabar siendo director de investigación clínica o responsable de farmacovigilancia. ¿Qué es lo que pasa? Que para llegar allí es importante conocer aquello que vais a liderar. Y por eso en investigación clínica yo recomiendo empezar por el puesto de CRA. Es un puesto muy digno, súper digno. ¿Y qué es el puesto de CRA? Un monitor. ¿Y qué es un monitor?
es el puente entre el investigador y el promotor. ¿Por qué? Porque fiscaliza el trabajo, porque garantiza que los datos que se concluyen son fiables y están bien obtenidos, y vela por las buenas prácticas clínicas. En 1 año y medio, 2 años, tenéis el conocimiento. Y entonces pasáis a un puesto donde se manda. ¿Y cuáles son los puestos que se mandan? Pues o ser jefe de un ensayo clínico con varios CRAs o ser jefe de una línea de productos que tiene muchos estudios. Una mención muy concreta a especialistas en el manejo de los datos y la estadística y la redacción científica. Aquí tenéis mucha competencia, ¿vale? Bien, una pincelada. Quiero que sepáis que la investigación está cambiando radicalmente. Mi trabajo ahora es 100% investigación translacional. ¿Y qué es esto? Pues simplemente es que la investigación básica, preclínica y la clínica ahora van de la misma mano, van conjuntamente. ¿Y por qué? Pues para hacer que se consigan las cosas mucho más rápidamente y mejor. Bien, farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? Pues es un trabajo que no es aburrido, pero sí que es rutinario. ¿Y quién hace el trabajo rutinario? Uno mismo. Si eres capaz de buscar lo más importante de la farmacovigilancia, ¿quién tiene mucho poder ahora con las vacunas de COVID? Los servicios de farmacovigilancia. Porque el servicio de farmacovigilancia no es solamente el que recoge los datos de las reacciones adversas, es el que los tabula, es el que establece un sistema de alarma, es el que capta que algo raro está pasando y además trabaja mano a mano con las autoridades reguladoras. Y además de esto, es el que está dando la cara a cualquier pregunta, a cualquier problema y a cualquier inspección. Aquí no hace falta que un médico empiece por ser técnico de farmacovigilancia. Por supuesto que se tiene que formar en farmacovigilancia, pero puede pasar a ser responsable bien en España o bien en la central. Y ahora vamos a un puesto que lleva 8 años en el mercado, un puesto ad hoc para el médico. Piden médicos, no hay médicos para estos puestos. Es increíble, increíble. Y pueden estar, dependiendo del tamaño que tenga la empresa, puede tener una estructura u otra. Olvídenos, nos da igual que esté en el departamento médico, en Medical Affairs o Medical Marketing. Es un médico que va a ser la persona, la cara visible científica del laboratorio. MSL, un puesto que no quiero que olvidéis nadie. MSL, se pide médicos con dotes científicas y dotes de comunicación. Y además se están buscando especialistas en distintas áreas terapéuticas. ¿Quiénes son ellos? Los que divulgan la información. Bien, Medical Advisor se solapa mucho en muchísimas tareas con los médicos MSL. En realidad, el Medical Advisor está más ad hoc con el departamento médico y de marketing. Es el que marca la estrategia y el MSL es el que lo desarrolla. Hace otras funciones, el apoyo a congresos, las consultas médicas, el soporte científico, etc. Y vamos al último puesto que voy a hablar. Y el último puesto es la autorregulación de buenas prácticas. ¿Qué mejor que un médico para esto? La industria farmacéutica se regula sus temas éticos voluntariamente asociándose o bien en España a Farmaindustria o bien en Europa a la FPIA. ¿Y qué es lo que se regula? Pues se regula, lo primero, la promoción a la prescripción. No la inducción a la prescripción, la promoción a la prescripción, que es distinto. Se regula la interrelación con las organizaciones, con los profesionales sanitarios y con los pacientes. Y, por supuesto, las transferencias de valor. Imaginaros que yo estoy en un departamento médico y os digo, ¿queréis meteros en este estudio clínico?
Por supuesto que hay un presupuesto. Presupuesto que pasa al comité ético y que se paga a través del hospital. Eso es una transferencia de valor. Todas las transferencias de valor, que sepáis que se publican, son públicas. Cuando yo te pago una inscripción a un congreso, se publica. Bien, y hemos llegado al final. Y el final es una reflexión, porque todos los trabajos tienen sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Y la industria también lo tiene. ¿Cuáles son los aspectos buenos? Que creces en la industria, que reconocen, que buscan los talentos, que llegas donde tú quieras llegar. ¿Y dónde quieres llegar? Lo que tú quieras trabajar, lo que tú quieras asumir de responsabilidades, las capacidades que tú tengas y la ambición que tengas. Pero no hay techo, no es jefe de servicio, es mucho más si tú quieres irte moviendo. Yo he sido muy feliz, he tenido un equipo al que le debo todo. He aprendido todos los días de ellos. Había solo 2 médicos conmigo. Se aprende, te forman, te estimulan. ¿Cuál es el hándicap? Se trabaja 24 horas, 365 días. No hay conciliación familiar. Es mentira si os lo dicen en las entrevistas. ¿Qué pasa? Que la cabeza está activa y tiene que estar activa no solamente científicamente. Eres un gestor de un equipo. Y además, de hecho, lo más importante es que tienes que ser hábil para buscar soluciones. Eres un creador de soluciones. Súper interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los puestos que hay en la industria, todos, y no veo a quién me está escuchando, todos tenéis cabida en la industria, ¿vale? Pero hay un periodo de transición que no quiero que os dé miedo, pero es un periodo de transición, porque te tienes que formar y tienes que cambiar tu chip y además conlleva una formación específica. Pero ¿qué es lo que yo quiero deciros? Que os sentéis esta noche con la almohada y reflexionéis. ¿Cuál es el horizonte a largo plazo y a mediano plazo que queréis cada uno? Y esa es la clave para decidirlo. Yo estoy aquí disponible para ayudar a todos los que hagáis ese periodo de transición.